City 20, pero el tráfico acá en Puerto. Ya, para terminar lo que habíamos hecho el otro día, la serie de cosas de las vacunas de COVID, no habíamos conversado sobre ellas. Actualmente existe una que es la Novavax, que trata de buscar las últimas variantes de Omicron, que seguro han escuchado las variantes de COVID. La que está circulando actualmente es la BBX5, de Omicron, y esa está siendo cubierta con la última, que es Novavax, pero que ahorita no, digamos que tenga entendido, en el país todavía no está disponible, ¿no? Tenemos la monovalente, que es la última, y me imagino yo que vamos que el gobierno va a adquirir más de la vacuna nueva. La vacunación se está restringiendo bastante a personas con inmunosupresión y a personal de salud, ¿no? En la época de la pandemia, después del 2020, es el 21 que apareció la vacuna, las primeras vacunas, fue global, ¿no? Todos nos hemos vacunado, ¿no? Bueno, al menos aquellos. Existen pocas personas que son antivacunas, que es bien curioso, ¿no? Hicimos un trabajo de investigación en Cayetano con una tesis en 2022, una encuesta, y encontramos a un alumno que no se vacunó. O sea, no supimos quién es porque llenó la encuesta. Uno de ellos, de todos los alumnos, uno no se vacunó. Y las respuestas eran de su actitud frente a la vacunación. Siendo estudiante de medicina, era una actitud antivacuna, ¿no? Entonces, es bien curioso porque igual también yo he tenido algunos conversando, ¿no? Algunas posturas antivacuna en los alumnos. De acá también, ¿no? De UPU, ¿no? Y también de otras facultades de medicina. Como les vuelvo a repetir, ¿cuál es la mejor estrategia de control de infecciones? No, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor estrategia de control de infecciones? ¿Cómo tú te infectas? No. Pero ¿cómo te infectas? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué tienes que hacer? Contacto, exponerte. Exposición con el foco de infección, sea por vía aérea, sea por contacto, sea por aerosoles, porque te hincas, ¿no? Eso también es un foco de infección, te hincas, es decir, no exponerse. Entonces la mejor estrategia sería aislarse. O sea, todos somos específicos posibles. Claro, ese sería el 100%, que te aísles. No, por eso que en broma, cuando estamos en COVID, dice, si no quieres infectarte, vete a la punta del cerro, digo, ¿no? Que no había otra forma. O sea, si quieres disminuir, porque la gente a veces hace comentarios un poco, pero a veces por su ignorancia, ¿no? Doctor, pero ¿qué hago para prevenir que no me vaya a infectar? ¿Qué hago para que no baje mis defensas? Realmente no hay una estrategia al 100%, pero probablemente infecciones es el hecho de que no se expongan a la fuente de infección, ¿no? Que no entre en el proceso de infección, transmisión. ¿Cuál sería uno de los procesos? ¿Recuerdan ustedes? Transmisión aérea, ¿no? Por aerosoles, por contacto, ¿no? Y transmisión por gotas. Y en el último caso, vectores y la transmisión por acción de pulso cortante, ¿no? Por hepatitis B, hepatitis C y HIV. Entonces la única opción sería que no te expongas. Pero en el mundo real, donde todos tenemos que trabajar, hacer actividades, eso no ocurre. Entonces, las vacunas probablemente sean la segunda estrategia más importante. No es la más importante, no es la más, porque al final, después de esa primera, la más importante, ¿cuál es? ¿No? La combinación de estrategias, ¿no? Dependiendo del mecanismo de transmisión del germen. Porque no todos los gérmenes, por ejemplo, VIH no se transmite por vía aérea, ¿no? Es por
contacto sexual o exposición a hemoderivados, básicamente, ¿no? Entonces, conociendo el mecanismo de acción de la gente, tú planteas estrategias de control para disminuir la transmisión, ¿no? Por ejemplo, el uso del preservativo no tiene un 100% de prevención. Siempre hay un margen del 1 al 3%, como por el inserto 0,0 tanto por ciento. Me dejo entender, siempre existe un margen de error. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y nuevamente, pero después del aislamiento, probablemente la mejor estrategia es combinar estrategias. Y dentro de todas las estrategias que uno combina, ¿no? La máscara, la vacuna, está la vacuna como una buena estrategia de prevención. Entonces, el negarse a la vacuna, ¿no? Desafortunadamente incrementa la chance de que las personas se puedan infectar, pero sobre todo más que la infección, porque igual uno se puede infectar con la vacuna, es la forma severa de enfermedad. Todas las vacunas están diseñadas para disminuir la severidad de las enfermedades, ¿ya? Y el punto es que es cierto que puede ocasionar algún efecto adverso. Sí, cualquier vacuna lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de rabia, ¿han escuchado que puede ocasionar? Ya han llevado neuro, ¿no? Probablemente en tropicales van a también hablar sobre eso. La vacuna de rabia puede Guillain-Barré. Es un efecto adverso conocido. Las nuevas versiones son menos probables que causen, pero igual el porcentaje baja, pero igual existe la posibilidad, ¿ya? Entonces, yo no puedo asegurar que la vacuna no vaya a causar un efecto adverso. Claro que sí, es posible, pero porcentualmente, ¿no? Protege a la gran mayoría de personas. Mucho va a depender de la idiosincrasia de cada uno de nosotros para tener una determinada reacción, ¿ya? Así que probablemente este pequeño reflexión es para que tengamos en cuenta, ¿no? La importancia que han tenido las vacunas en la prevención de enfermedades, ¿no? A nivel mundial. ¿Han leído ustedes supongo que sí, a Elena White? ¿Qué dice de las vacunas? No, ustedes no la han leído. Yo no soy dentista, ¿ya? Para nada, ¿no? Pero tanto años trabajo pues, en la clínica, ¿no? Y acá en la universidad en el 2019, 18, que de hecho pues, si estás con tantas personas al final el adventista se acaba leyendo, ¿no? O tomar la palabra un rato. Y digamos que yo era muy escéptico porque no es que no crea en las personas, ¿no? Yo creo en Dios, no tanto en las personas. Pero al leer a Elena White me parecía bastante, ¿cómo se llama? Más que inteligente, lógica. O sea, tiene una lógica muy sencilla, ¿no? Muy simple, o sea, es blanco, es negro, es negro, o sea, bien concreto. Y ella recomienda la vacunación, está textualmente. Lo pueden encontrar cuando ordena vacunar a sus hijos, dentro de sus pasajes de sus escrituras. Esa mujer que escribe como loca. Todo lo escribe, todo, o sea, toda su vida está escrita, ¿no? Y eso es quizás el gran mérito que tiene, ¿no? Y las conclusiones que saca de cada acto hecho que ocurre, ¿no? Cuando hubo un brote, si no recuerdo, de viruela, ¿no? En la zona donde ella vivía, y se crean las primeras vacunas contra viruela, y ve que esto es un beneficio individual y grupal. Ella lo menciona así, dice que eso es una, no digo casi una obligación, pero sí es un deber de vacunarse. Yo vacuno a mis hijos. Pero alguna vez cuando conversé con una congregación, con una iglesia, no voy a decir de qué distrito, de pastores adventistas, es a veces un poco, no penoso, ¿no? Pero sí a veces hay que tener compasión con la falta de conocimiento, ¿no? Yo uno no se burla, pero la compasión con falta de conocimiento, que para que ustedes puedan opinar algo, traten siempre de leer, nunca vayan a basarse en TikToks, en esas cosas, porque hay muchas cosas que se nos salen en los reels, ¿no? Algunas son ciertas, otras no. Siempre cuestiones, como le digo yo a usted mismo, ¿no? Hasta lo que yo mismo les digo, cuestiones,
y pregunta, el doctor me dijo, y quizás alguna frase me equivoqué, ¿no? Y el doctor se equivoca, no me equivoco, ¿no? Y ustedes lo revisan, lo constatan, ¿ya? Pero siempre cualquier afirmación, ya que ustedes son universitarios, ¿no? Es que esa es la idea, que son universitarios, yo siempre digo a mi hija, ¿no? Entonces, universitario, tienen que indagar información. ¿Qué cosa significa ser universitario? ¿De dónde viene la palabra universitario? Universidad. La universalidad, ¿no? Supuestamente, cuando éramos en las primeras universidades, las personas que acudían a la universidad, la intención, el objetivo era saber de todo, ¿no? Saber de todo. Y los que se caracterizaban eso era la Facultad de Medicina. O sea, los que decían la Facultad de Medicina sabían de todo, de música, de arte, no sé, de cocina, lo que fuera, ¿no? Sabían de todo, ¿no? Que ese es el objetivo. A veces no se logra eso, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci sabía arquitectura, ¿no? Los primeros modelos de aeroplanos fueron de él, ¿no? Vean, había una obra de teatro hace mucho tiempo donde cuenta todos sus inventos, ¿no? Hizo libros de anatomía, ¿no? Para que vean, ¿no? Esa es la intención, el objetivo supremo de un universitario en el pasado, ¿no? Intentar saber de todo. Entonces, si bien es cierto no se puede, pero en tu área, cuando te cuestionas algo y tú vas a afirmar algo, trata de sustentarlo con algo. Así que si uno se pone en una postura antivacuna, susténtalo con algo, ¿no? Lee literatura objetiva, ¿no? Y si existe algo que tú puedas cuestionar, lo haces correctamente, ¿no? Pero si no lo has leído, no. Traten de evitar eso, porque ustedes cuando vayan pasando en la carrera, el quinto, sexto año, cuando estén en el sexto año, y ahí se van a dar cuenta, se van a contrastar con alumnos de otra facultad de medicina, ¿no? Y va a haber discusiones clínicas. Si van a un hospital que no sea aunque también, ¿no? Porque justo va a ir a la facultad, ¿no? Entonces, si Nelson o yo podemos preguntar, ¿no? ¿Y tú qué opinas de tal cosa, no? ¿Y tú qué opinas? Entonces, al final contrastas opiniones, puntos de vista sobre un caso, y ahí ves dos cosas, ¿no? El nivel de conocimiento y el entrenamiento, ¿no? Se contrasta, y es bueno que ustedes contrasten, es bueno que ustedes se contrasten, ¿no? Que compitan con otras facultades. Entonces, pero todo se sustenta en conocimiento escrito, ¿ya? Ok, así que si existe, nuevamente digo, por cada año le digo lo mismo, alguna persona con alguna postura antivacuna que revise la literatura, todo eso, y si ya la conclusión concreta que sí está mal la vacuna, genial, ¿no? Pero que sea sustentada, ¿no? Influenza. Antes del COVID, antes del SARS-CoV-2, el virus que siempre nos ha tenido en vilo es influenza. La tasa de mortalidad oscila hasta en un 10%, mucho menos que el COVID. Pero la tasa de transmisión es mucho más alta en el SARS-CoV-2, en el COVID. Esa es la diferencia. La mortalidad es bastante alta en influenza, alrededor de un 10%, ¿no? Esta es la composición del virus de influenza en general, ¿no? Pusimos esta afirmación de influenza nueva, influenza H1N1 en general, pero en sí, ¿no? Hay tres tipos, A, B y C, ¿no? El A y B más que todo son para patógenos humanos, son más que todo que van hacia el hombre. Y la tasa de mortalidad es alta, 10%. Claro, no tan alta como, por ejemplo, les había hablado del MERS, ¿no? Y del SARS, ¿no? Hay que ver SARS, porque hay un SARS, aunque no lo ponen como SARS-CoV-1, si dicen que no ponen SARS. Al SARS-CoV-2 le ponen como SARS-CoV-2 los microbiólogos, pero no existe nomenclatura de SARS-CoV-1. Si lo revisan, pues lo revisan nuevamente. No, en caso de SARS-CoV-1, ¿ya? Existe SARS-CoV-2, ¿no? Y le dan esa nomenclatura porque al inicio no se llamaba SARS-CoV-2. ¿Cómo se llamaba? Nuevo coronavirus 2019. Así se llamaba, ¿no? Y eso fue en el mes de diciembre del 2019. Pero en 2020, en enero, febrero, me acuerdo porque había revisado bastante, en enero y febrero se reúnen los microbiólogos y ven que la estructura genotípica es muy parecida al SARS, ¿no? Que ocasionaba esta enfermedad de distrés respiratorio agudo, ¿no?
con una tasa de mortalidad del 10% de ese, porque los coronavirus comunes es muy baja. Entonces, al ver la similitud le ponen SARS-CoV-2, pero no existe la denominación de SARS-CoV-1, es SARS nada más. ¿Okay? Entonces, a excepción del SARS y del MERS, que es el de Medio Oriente, que es el otro coronavirus letal, ¿no? Porque existen, les había mostrado a ustedes que existen, o no han estado en la clase, quizás, 4 coronavirus estacionales, les había mencionado en la clase, 4, que son los que circulan siempre. Hay 4 coronavirus estacionales que circulan siempre. Siempre lo hemos tenido, esos coronavirus, no es que son nuevos, ¿no? Toda la vida, bueno, están identificados. Pero los nuevos han aparecido, ¿no?, en los últimos 20 años, 25 años. El SARS primero y luego el MERS. El SARS, 10% de mortalidad, y el MERS, 30% de mortalidad. Pero con la ventaja para nosotros que no se transmite tan prontamente, por eso que no ha salido de Medio Oriente. Pero el SARS-CoV-2, ¿no? Desafortunadamente se transmite rápidamente, ha viajado por el planeta, ha contagiado a medio mundo. Yo he tenido 5 veces COVID, SARS-CoV-2. Entonces, todos los colegas que hemos visto pacientes hemos tenido 3, 4, 5, 3, ¿no? Y de momento no hemos perdido miedo por eso. Pero este sí se transmite rapidito. La dinámica era espectacular. En una reunión que se tuvo, se bajó la guardia en un hospital y hicieron una fiesta de fin de año y ahí se barrió con no sé cuántos colegas, ¿no? Un montón de gente se contagió, no fallecieron por suerte, ¿no? Pero un montón de gente en una sola reunión, ¿no? Yo no fui a la reunión. No fui a la reunión porque tenía que ir a otro lugar y no me contagié. Y bien gracioso, o sea, se contagió un poquito. Para que vean qué gran capacidad de transmisión tiene. ¿Ya? Y el que puede causar pandemias es el influenza. Ustedes van a encontrar siempre H1N1, H2N5, H5N2, que son los que han causado las pandemias en el mundo. La última gran pandemia de influenza ha sido en el año 2009, cuando terminó mi residencia. Yo acabé la residencia en 2009 y vi una pandemia. Fue pesadita, pero no, o sea, nada comparado con el COVID, ¿no? Pero sí fue pesadita, ¿no? Nos murieron varios pacientes gestantes y con síndrome de Down, generalmente personas inmunosuprimidas, ¿no? Fue bastante fuerte porque ahí más o menos vimos que nuestras unidades de cuidados intensivos no estaban todavía no teníamos tantas, pero no necesitamos tantas como el nivel del COVID, que ahí sí nos dimos cuenta que no teníamos máquinas y no teníamos intensivistas. Eso es terrible. Ustedes saben, por ejemplo, que infectólogos actualmente solamente deben circular como 500, 600 en el país. Hay un montón de internistas, pediatras, todo. Pero de intensivistas también fue tétrico, no llegamos a 700. A nivel nacional, solamente cuando ingresamos al COVID, había 250 camas de UCI en todo el país. Eso para que vean, ¿no? Con cuán mal estamos en el sistema, o estábamos, ¿no? Seguimos mal también, pero se incrementó la cantidad de camas actualmente, eso sí, se incrementó. Hemos llegado, de acuerdo yo, a llegar a tener 2.000 camas, pero después se ha tenido que desusar. ¿Por qué? Porque los ambientes han sido momentáneos, ¿no? Esas carpas o ambientes momentáneos, no prefabricados, que al final se pudo calcular. Pero sí se logró incrementar, o sea, cuando se quiere se puede, porque había dinero, ¿ya? Y se incrementó todo, pero no había intensivistas. Entonces yo he manejado máquina un tiempo, hasta otro manejo máquina, ¿no? De lo que habíamos por la residencia, pero no es lo mismo que un intensivista. Entonces, ese es un problema de la pandemia. La peor pandemia, para mi punto de vista, a mi experiencia, ha sido la del SARS, pero influenza también fue una pandemia. La peor pandemia de influenza ha sido en 1918, la famosa gripe española, ¿no? Y en ese entonces no había suplementos de oxígeno. O sea, no había todo ese cableado de oxígeno, ¿no? O sea, es que ustedes
digamos, tienen que pensar en el contexto, ¿no? No había eso. Entonces la gente se moría de infección respiratoria o se moría de sobreinfección bacteriana. ¿Con qué? Con estreptococo. ¿Ya? Los virus de influenza pueden ocasionar, sobre todo en la sobreinfección bacteriana. Es un cuadro clínico clásico que inicialmente inician con cuadros respiratorios altos y que posteriormente que ocasiona en un 10 a 30% sobreinfección bacteriana. Es decir, yo tengo la gripe, un poquito de neumonía, quizás estoy tranquilo, bla, 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 y me estoy mejorando, y ya estoy mejor. Y al quinto día vuelvo a tener fiebre. ¿Qué pasó? Si está yendo bien. Y luego empiezo a toser, me falta el aire. Me tomo la placa y tengo un consolidado. Un consolidado alveolar, ¿no? Como una neumonía bacteriana. Me tomo cultivos, todo, y tengo un estreptococo. Es decir, me sobreinfecté. El daño que ocasiona el virus de influenza sobre la mucosa del tracto respiratorio puede provocar la translocación bacteriana por lesión de la mucosa, ¿ya? Porque eso ocasiona influenza. Todos los virus respiratorios pudieran potencialmente ocasionar daño de mucosa respiratoria, pero como hemos visto en la clase, no todos dan neumonía, ¿cierto? Viral. La mayoría es tracto respiratorio alto, ¿no? Les hablé de adenovirus, les hablé del metainfluenza, de la parainfluenza, del bocavirus. Todos ellos generalmente dan infección de tracto respiratorio alto. Pero los inmunosuprimidos sí pueden ir abajo. Tanto en tracto respiratorio alto como en tracto respiratorio bajo, que existe microbiota. La microbiota es el germen que convive contigo, ¿no? Que ustedes están ahí, ¿no? en una buena simbiosis. Pero cuando existe la disbiosis, lógicamente el patógeno se transforma y ya no es tu amigo o tu conviviente. Ok, acá lo que ustedes ven hay dos estructuras muy importantes que tienen que ver, es la hemaglutinina y la neuroamilidasa, ¿ya? Y con ellas hacemos la clasificación, ¿no? de H1, N1, H2, ¿no? de los tipos de influenza, ¿ya? Y uno de las características para saber si es que es o no es muy patógeno o puede lesionar es la proteína PB1 o PB2. Ellas son las que confieren de alguna forma u otra esa característica de agresividad, de lesión de la mucosa, de penetración, ¿ya? Entonces hay 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa, ¿no? Entonces la clasificación es muy sencilla, ¿no? Uno puede mencionar qué subtipo es, ¿no? A, B o C, de dónde viene, ¿no? Puedes mencionar el país y luego las subdivides en función de la hemaglutinina y la neuraminidasa, en ese orden, ¿no? H y E. O simplemente, que es lo más clásico, este de acá. Siempre ha existido H1N1, no es que todo apareció en 2009, solamente que se le pone el nuevo H1N1 porque cambió su característica en el PB, ¿ya? El PB no era tan agresivo, ¿ya? Porque si hubiera sido agresivo hubiera sido terrible. Cuando apareció H1N1 en el 2009, todos pensamos que iba a ocasionar una gran pandemia como el año 1918. Ese es el temor. Yo me acuerdo mucho el doctor Gotuso, que es quizás el ícono de la infectología peruana, es un viejito. Él, bueno, tampoco estuvo en el 18, pero él decía, esto es terrible, me dice, no hay que entrenarnos, prepararnos, ¿no? Para ver si es que esto va a escalar más. Entonces se hizo guías, todo muy parecido a lo que saca. Flujos de cómo se va a ir los pacientes por el hospital, dónde van a estar las carpas, aislamos cuartos para tener camas de UCI fuera del área de UCI, los intensivistas iban ahí, se intubaban en otra área. La pandemia del año 2019 se prestó para implementar estrategias de aislamiento, todo, porque la cantidad de pacientes no era tal, ¿no? Pero como dijo el otro Eduardo, que fue una palabra muy sabia, dijo, esta pandemia tiene que servirnos, porque me acuerdo bien clarito eso, para entrenarnos
para una futura pandemia. Y como todos buenos peruanos y todos seres humanos, no hacemos caso a la gente con más experiencia, nos llegó. Cuando tuvimos el COVID 2019, yo me acuerdo, yo dirigí el grupo en el hospital, en el área de emergencia. Yo dije, bien clarito dijo el doctor Botuso en el año 2009, pero hemos perdido la oportunidad. No sabemos nada de cómo implementar, de cómo prepararnos para un evento como este, porque fue increíble. Esto fue de la noche a la mañana, vinieron cientos de pacientes. Ayer no vino nada y el día de hoy viene una manada de pacientes. No tuvimos capacidad de resolución. Es como si te viera toda una ola. No hubo capacidad de resolución. Al saber que esto existía en otros países, vimos de hacer lo que dijo el doctor Eduardo, ¿no? Pero se vino con todo. No tuvimos capacidad de reacción. Entonces, esa es quizás otra reflexión con los virus respiratorios. Los virus respiratorios tienen una cosa genial, que es su capacidad de transmisión. Es espectacular, ¿no? O sea, en epidemiología han visto el índice R de transmisión. ¿Sí? No recuerdo. Revisen qué es el índice R, ¿no? COVID tiene un índice R sobre 1, o sea, transmite brutalmente, ¿ya? ¿Qué es la capacidad de transmisión de un agente infeccioso? De los más altos siempre ha sido el sarampión. Siempre ponemos como sarampión, ahora ponemos por ejemplo SARS-CoV-2, ¿no? Por años hemos puesto sarampión en la Facultad de Medicina, nos han enseñado. Ahora es SARS-CoV-2 como ejemplo, ¿no? Hasta el año 2010, 2009 ponían a Perú como ejemplo de inflación, ¿sabían eso? En las escuelas de economía. El año 87 a 2001, a 91, perdón, Perú tuvo las tasas más altas de inflación en el mundo registradas y se ponía como ejemplo en las escuelas de economía, ¿no? El ejemplo peruano, ¿no? Pero ahora se pone Venezuela, ¿no? Porque es mucho más que lo que pasó con nosotros. Nosotros estuvimos terriblemente mal también. La economía del 87, cuando el gobierno de Alan García decide estatizar la banca, tiró abajo nuestra moneda del piso. El INTI, ¿no? El INTI, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Ahora de lo que se hablaba de sarampión como ejemplo, ahora de hecho todos los libros de epidemiología en el transcurso van a hablar sobre la experiencia de transmisión, capacidad de transmisión del SARS-CoV-2. Cambió totalmente varios conceptos, ¿no? Siempre hemos dicho que la transmisión de los virus respiratorios es más por gotas, ¿no? Pero ya sabemos que potencialmente un virus respiratorio puede aerolizarse y puede transmitirse por aerosoles, ¿ya? Una preguntita, ¿el COVID qué vendría a ser? ¿Qué tipo de influenza? No es influenza, es un coronavirus. Ah, es diferente a este tipo. Sí, sí lo explicamos otra cosa. ¿Verdad? Ya, ¿qué cosa tiene de curioso el influenza? Al igual que también otros virus respiratorios como por ejemplo COVID, ¿no? Que puede originarse en animales, ¿no? La fiebre porcina, la fiebre aviar, ¿no? La gripe porcina aviar, perdón. Entonces, se dice que un modelo para chocolatear las variantes es el chancho, bueno, el cerdo, ¿no? ¿Los variantes? Claro. Ahí ven, por ejemplo, nuestra ave se combina con, y acá se puede, así. Y nosotros, me acuerdo, en algunos expositores venían y decían, es una coctelera. ¿Ustedes han visto cómo hacen los licores, el pisco sour? Y hacen, ya. El chanchito es como una coctelera, ¿no? Dentro de él y sale uno nuevo, ¿no? Y de ahí puede transmitirse al humano. Por eso, el concepto de pandemia muchas veces se dice el paso de la infección viral o infecciosa del animal al humano, ¿no? Y al final el humano ya lo transmite ¿a quién? A otro humano, ¿no? Pero potencialmente también lo puede transmitir a un animal. Sí. ¿Hay una especie específica de cerdo o eso es en todo en general? No hay una especie de identificación. Puede potencialmente ser cualquier. Y, doctor, ¿y
estos cerdos crean antígenos ante estas, anticuerpos ante estas. Sí, es bien curioso, sí. No, algunos no, pero sí se enferman, ¿ah? Sí se enferman, al igual que las aves. Los Y pavos. al crear esos anticuerpos, ¿no podríamos usar esos anticuerpos para vacunas? Un Para las suero. variantes. No. Las vacunas para influenza sí son bien estructuradas, eso sí. Siempre, por eso que para vacuna de influenza siempre están bien estructuradas, se monitorizan. Ustedes saben, Perú ya tiene, aparte no tenía, pero en el mundo, hasta antes del COVID, no existía un sistema de vigilancia y monitoreo de virus respiratorios en Sudamérica. ¿Ya? Pero en el mundo sí, siempre los del norte, ¿no? El hemisferio norte, ¿no? Los americanos, todos, Rusia, ya. tienen puntos de detección de virus. ¿Y qué cosa hacen? Pescan, lo guardan y mapean qué serotipos circulan. H1N1 dice, ya, bacán, listo, de tal país, listo, ya. ¿Qué predomina este año? Este año predomina tal, se reúnen, hay una reunión anual. Dice ya, la vacuna va a ser dirigida para este, que no es prevalente, que no coincide con nosotros, con el hemisferio sur. Pero como la transmisión y la dinámica viral es interesante, lo que pasa en el norte va a pasar en el sur el año siguiente. Esa vacuna tiene alguna funcionalidad para el año siguiente, pero los que siempre tienen que actualizar la vacuna son ellos, porque se reúnen para elegir el serotipo. Muchas vacunas tienen que reunirse por convención. Eso pasa también con ¿quién? Con neumococo. ¿No? Revisen ustedes. Por eso es bien interesante todo esto de las vacunas, es un mundo bastante extenso. ¿Ya? Se reúnen expertos y dicen neumococo tal. Por ejemplo, en los últimos años ya salieron algunas versiones latinoamericanas para vacunar neumococo, es en buena hora, ¿no? Con los serotipos que son frente con nosotros, pero no son tan comerciales, ¿no? Donde venden más arriba, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero ya tenemos centros de monitorización de virus respiratorio en toda Latinoamérica. La OPS tiene un centro de vigilancia. Entonces, eso es bueno. Como le dije la vez pasada, ¿qué vigilamos? Influenza, virus inicial respiratorio y COVID. Se vigilan los tres. ¿Ya? Y eso nos da una cierta capacidad de poder decidir. Ahora, no creo, eso sí, ahí sí les miento, si lo sé, no lo sé, que tengamos un centro de expertos para decidir qué vacuna vamos a hacer, porque desafortunadamente estas vacunas a esa gran escala lo hacen industrias, ¿no? De países del hemisferio norte. Porque la fabricación de vacunas no es que voy a fabricar tantas, ¿no? Miles, millones, ¿no? De dosis que tienes que implementar. Ok. Gripe española. Ahí mire, la gripe asiática. Ven ustedes ahí el serotipo diferente, ¿no? Pero la española fue terrible. Mira cuánta gente mató. Probablemente por dos razones. La infección bacteriana, y la segunda razón, ¿cuál es? No había soporte ventilatorio. A la larga, nuevamente chicos, a la larga el virus respiratorio, ¿cuál es el principal tratamiento, por así decirlo? Es el soporte de oxígeno. El oxígeno es un medicamento, asúmanlo así, es un medicamento, ¿ya? Es parte importante del tratamiento, el soporte, porque es una enfermedad viral que debería de irse en un determinado tiempo. Pasa la inflamación y si tu cuerpo tiene una buena regulación inflamatoria, lo va a tolerar y tú te vas. Se va el virus y tú estás tranquilo. Pero en ese proceso que se va, si tu inflamación es muy severa, te puede crear ARS, o sea, síndrome respiratorio, y si no soportas ese evento, te mueres, pues, ¿no? Porque necesitas ventilador, todo eso. Entonces, mucho depende por qué motivo a tal persona en la influenza le ha causado neumonía viral y está en UCI, y por qué el otro solamente está tosiendo y tiene gripe. ¿No? Mucho depende de estoy en inmunosupresión, de patrón inflamatorio. Oye, mira, él es muy gordito, no está obeso. Dice, ¿no? Él es delgadito, bien atlético, come bien y está tranquilito, ¿no? Algunos, o puede decir, ¿sabes qué? Él tiene cáncer y mira cómo está, no está el ventilador. O sea, hay factores de riesgo que predisponen que esta persona tenga más probabilidad de hacer formas severas de los virus respiratorios. Por ejemplo,
En la clase les comenté, este virus ocasiona infecciones superiores, ¿no? Este no. Pero miren la placa si tiene inmunosupresión, neumonía. Casi todas son iguales, ¿sí o no? A veces siempre digo que las fotos son las mismas. Si ustedes revisan y buscan literatura de imágenes de neumonía viral, son igualitas casi todas. O sea, ¿cuándo da neumonía? ¿Ya? Pero un rinovirus en ustedes no tendría por qué causar neumonía. Gripe nomás. Y eso todavía nariz, ahí nomás debería quedar. Ya, pero si ya baja, no estamos bien. ¿Entienden? ¿Ya? Y a lo mucho broncoespasmo, que eso es bastante frecuente. El rinovirus así, algunos niñitos, algunos adultos que son asmáticos, les exacerba su broncoespasmo. ¿No? Ya, hasta ahí no me llegado. Pero no neumonía, que tenga que tener ventilador, que sí puede suceder en personas con inmunosupresión severa, ¿no? Trasplantados. El de Hong Kong y la pandemia que bueno, ahí nosotros vimos, ¿no? Miren cuántos casos y no había muchos muertos. ¿Se han dado cuenta? 6.000 nada más. ¿Ya? Pero sí hubo bastantes casos en el mundo. Nada comparado con el COVID, que se murió casi 3 millones. ¿No? Y esto es lo que pasó, ¿no? Es interesante ver la historia de las pandemias en Perú. No hay muchas bibliografía. Esta acá no tengo. Una vez me dieron una charla sobre la historia de las pandemias y acá la puse. Y al colocarla, sí hemos tenido algunos parámetros, poder verlos con registros de lo que pasaba en el país. Por suerte, ¿y por qué digo por suerte? No había muchos casos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en los 50, en la gripe asiática, en la gripe española, no hubo muchos casos? No había Porque tanta globalización. La globalización. No había tanta globalización. Una gran suerte, ¿no? Algunos casos y después ya, ¿no? Y creo que yo no había tanta transmisión, ¿no? Entonces era interesante ver eso. Cuando yo analizo, digo, en buena hora que no hay tantos casos. Pero, por ejemplo, el monkeypox, ¿han escuchado? Ya. El primer caso se encontró en un niño en el año 70 en el Congo. ¿Ya? Normal. Luego se ha diseminado por los países de África Central, ¿no? Y en África Occidental, son 2 claros. ¿Ya? El año 2000, 2001, creo así, primeros casos en Israel, otros casos en Inglaterra, y de ahí apareció en Estados Unidos. O sea, ya salió de África, por los viajes probablemente, pero no se diseminó, se quedó ahí. Y está registrado antes del brote de 2021, ¿no? 22. Ya había salido, no es que no. Igual también, revisando la literatura, hay un artículo bien bonito sobre cómo se mueve el monkeypox, y se vio eso desde los años 2000. Pero se descubrió en el 70, ¿ya? Y se fue yendo solamente a sus áreas. ¿Qué cosa pasa esto? La globalización. Cuando uno hace el seguimiento epidemiológico, lo llevaron personas que han venido a esas zonas. ¿Ya? El caso del COVID es bien interesante, ¿no? Que por la transmisión rápida, pero los viajes han hecho que rápidamente se disemine. Ese es el punto. Por eso digo, es interesante ver la dinámica en otros países, y acá en Perú probablemente ha sido por el hecho de que no había tanta globalización, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? El hecho de que al final, una de las cosas interesantes de ver esto, y es lo que más predominó en la pandemia del 18, ¿no? La neumonía viral y la neumonía bacteriana, esas dos creo que han sido las contributores, o juntas, ¿no? O juntas, para que haya bastante mortalidad en ese entonces. Lo que les dije, causa daño al epitelio, desnuda el epitelio, y ahí se puede meter cualquier cosa. Normalmente se ha asociado con bacterias, estrepto y staph, gram positivos, es lo que más asociado. No digo que no haya gram negativos, puede suceder, pero es lo más común. Incluso en algunos reportes se ha reportado hongos. Nosotros publicamos un caso de mucormicosis el año 2021.
¿no? En COVID. A COVID, sí, ¿no? ¿Por qué? Daño en la mucosa, ¿no? Puede ser, y aparte era diabética, o sea, tenía todos los riesgos, ¿ya? Tenía todos los riesgos. Pero por eso, crea estados de inflamación, daños de epitelio, daños de mucosa y puede ingresar cualquier agente infeccioso inducidos por los virus respiratorios. Ahí está la coctelera que les había mencionado. Transmisión de persona a persona, ¿no? Generalmente es por gotas, pero también puede ser por aerosoles, como les había mencionado. Ahí vamos viendo. Normalmente, dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico, que es lo que más nos interesa, ¿no? Las manifestaciones son similares, ¿no? Pero el riesgo de epidemias generalmente es de influenza A. Claro. Es bien raro que ustedes encuentren pues, una epidemia por influenza B o C, ¿ya? O mejor dicho, no se ha reportado. ¿Qué son los fomites? Cosas, la toalla, materiales. ¿no? Materiales que tú puedes tocar y pasarle a otro, ¿no? Tu polvo. El intercambio de polos en el fútbol puede ser un fomite. Ok. Y generalmente, que es un concepto, y también revísenlo, ¿ya? Por años, décadas, después de la pandemia en 2018, se dijo que la transmisión, el mecanismo de transmisión de los virus respiratorios como influenza es por gotas. Estructuras mayores de 5 micras, toses y 2 a 3 metros cae. Eso es por años. Y que la tuberculosis, el virus de varicela zoster y la sarampión es por aerosoles. Son los tres que son por aerosoles. Es decir, toses y va a viajar 2, 3, 4 metros, y llegó al doctor ahí abajo. Es aerosol, ¿no? Y después todo. ¿Ya? Entonces, aerosoles, que se suspende en el aire y viaja por el tamaño de menor de 5 micras. Eso es por años. Pero ustedes saben el sustento, es simplemente investigaciones observacionales después de la pandemia y opinión de expertos. Eso manejó la OMS por años. Muchos de los mecanismos de transmisión han sido como experimentados, incluso modelos experimentales de cómo se transmite los virus respiratorios, no solo el COVID, en la pandemia. O sea, los científicos saben cómo es y demostraron que potencialmente también influenza o SARS podrían, y es un mecanismo que ya propone la OMS, también por aerosoles. ¿Ya? Más aún, si haces procedimientos de aerolización. ¿Cuáles son? Algún procedimiento médico que aerolice. Las mascarillas, ¿qué más? La usación de mascarillas, ¿qué más? Fibrobroncoskopías. Potencialmente endoscopías, pero fibrobroncoskopías. ¿No? Y el momento de intubar, ¿no? También. Por eso cuando nosotros intubábamos COVID, que también querían intubar, nadie quería intubar, pero a veces uno tenía que ya tocaba. Nos poníamos esa cosa blanca, ese traje blanco, mameluco, la máscara N95, así lo cubríamos, los ojados, así, todo, y pero había una maquinita para intubar sin hacer esto, ¿no? Que era con una cámara. Y era bien chévere todo, pero lo sabían usar solamente los emergenciólogos. No, yo no sabía usarlo. O sea, no me sentía cómo usarlo, porque no lo he usado. Ellos sí. Y al final acabamos intubando en la clásica, ¿no? Y ahí, aerolización 100%. Eso lo hacíamos con N95, ¿no? Porque esa máscara supuestamente protege contra los aerosoles, ¿no? La N95. Ok. Presentación clínica, ya les he dicho, ¿no? Síntomas respiratorios comunes, todos así sistémicos. Y lógicamente que si progresa mal, el paciente va hacia distrés respiratorio.
¿Ya? Una de las cosas interesantes de influenza, que es muy parecido a COVID ahora, el COVID no digo que se ha transformado, porque siempre me han dicho, uy, te duele el cuerpo, te duelen los músculos, es influenza. Tienes síntomas respiratorios, te duele los músculos, ¿no? Tienes síntomas respiratorios, tienes conjuntivitis, tienes diarrea, podría ser adenovirus, ¿no? Así nos jugamos. Lo que caracterizaba mucho a influenza era el dolor muscular, los síntomas muy álgicos, el paciente se postraba y tenía síntomas respiratorios. Comenzaba con síntomas respiratorios, malestar general, altos, y luego hacía un poquito de estrés con un dolor de cuerpo, como le hubiera pasado a un tráiler, no como dengue, pero algo por ahí cercano. Eso era muy clásico. Pero ustedes están viendo, por ejemplo, en SARS-CoV-2, en COVID, no sé si les ha dado alguno familiar, el dolor muscular que comentan es bastante marcado, ¿no? Y luego se le va. Ahora con vacunas se le va a 5 días, pero esos 5 días la sufre, ¿eh? Muy parecido a influenza, ¿ya? Es un dolor muscular muy fuerte. Las complicaciones, la principal complicación es lo que les había mencionado, la sobreinfección bacteriana, la neumonía secundaria. ¿Ya? Acuérdense, porque eso lo vemos en el hospital cada rato y en la clínica mejor todavía. ¿Por qué? Porque en la clínica todo paciente que tenga síntomas respiratorios le hacemos panel. Le hacemos el panel de PCR múltiple. En el hospital solamente si tenemos estudios de investigación podemos hacer. Y a veces no hay, a veces sí hay. Ojalá hoy tenemos un estudio que está en chévere y nos ayuda un montón. Sabemos qué virus tiene. Entonces, si sabemos que tiene influenza, hay que estar vigilando que al tercer, quinto día no vaya a tener recaída o estar sobreinfectándose, ¿no? Entonces, ¿cuál es más común? Estrepto y staph. Ahora, hasta el año 2018, por los estudios, se encontró que era el estrepto, ¿ya? El 2000, si ustedes revisan, al toque van a decir estrepto. Perdón, el año de la gripe española, 1918, disculpen, 1918, se asoció a estrepto. En la pandemia del 2009, del H1N1, los dos. Y en algunos reportes mencionas que son más influenza, pero se han encontrado los dos. Que es interesante, o sea, cualquier gran positivo de estas características. Ya, pero recuerden, el año 1918 más se asoció a estrepto. Actualmente realmente yo digo cualquier bacteria, ¿verdad? Pero de los que más yo pienso es los dos. Por eso cuando me llaman a veces al hospital, lo que me preguntan, Jorge, me tiene viral, y le están dando ceftriaxona, eso cubre parcialmente estrepto, pero no cubre, está muy bien. Entonces digo, hay que agregarle un medicamento para cobertura de estafilococo, ¿no? Y ya, ¿no? Metrina, o Oxa si es que fuera factible, o si es hospitalizado por varios días, banco, ¿no? Vas ahí tanteando en función de sus riesgos. Pero si tú tienes un paciente con influenza y que sabes que el paciente está recayendo, deberías de facilitarle de preferencia una cobertura para gram positivos, ¿no? Estadísticamente hablando. Ya, tratamiento, oseltamivir, zanamivir, hay varios antivirales, pero, ojo, no sirve pasada las 48-72 horas. Por ejemplo, ¿no? Si el día de hoy yo tengo síntomas respiratorios y en el ideal, aquí no pasa mucho en el Perú, en el ideal, yo tuviera una prueba de influenza, me tomo, estoy positivo, podría tomar oseltamivir. ¿Para qué? Para cortar el tiempo de enfermedad y que no vaya a hacer complicaciones de neumonía viral o neumonía bacteriana. ¿Listo? Ya. Pero ¿qué sucede en esta realidad? Yo tengo gripe 2, 3, 4, 5 días y dice ¿no? Y luego tengo influenza, me pescan al quinto día. No tendría mucha utilidad usar oseltamivir. Oseltamivir, como muchas enfermedades virales o drogas antivirales, tienen utilidad en las primeras 48-72 horas. Segundo ejemplo, herpes. Te da herpes acá o herpes en los genitales. ¿Qué das? Aciclovir en los 2 a 3 primeros días. Porque si pasa ese tiempo, la enfermedad va a seguir su curso, sus 7, 10 días. Si tú vas antes, acortas el herpes. ¿No han visto ustedes? ¿Han visto un paciente? No sé. Le dan eso y 5 días se borró todo.
Pero si da más tiempo, igualito corre la enfermedad. ¿Ya? No, y en la varicela es igual. ¿Varicela qué? Si te da varicela más como que... En varicela primaria no tomamos tratamiento. No. No. Solamente si se reactiva. Tienes varicela ahorita, pues yo tuve varicela y me da herpes zóster, ahí sí hay que tratar. Pero es la primera infección, ¿no? En la primera infección sí, claro. Algunas personas tratan cuando es muy severo. Por ejemplo, no hace hepatitis, meningitis, que son algunos casos, pero normalmente la primera infección se autolimita, ¿no? Claro. Todos habremos tenido varicela, ¿no? Todos. Pero la recaída que se llama zóster, en ese contexto sí. ¿Ya? Ya, lo que le decía las vacunas, ¿no? Se reúne una vez al año para ver qué cosas pasan. Y generalmente dan más arriba, ¿no? Este es el punto, ¿no? Lo que decía, la elección propia debería incluirse. Pero el problema es el siguiente, o sea, no tenemos el aparataje como país para hacer tantas vacunas. ¿Se acuerdan que decíamos es la vacuna peruana? Todo eso? Eso al final no era factible. ¿Por qué? Primero porque deberías crearlo in vitro. Y eso no se da a la persona. Luego tendrías que asegurarte que tengas una fábrica adecuada para poder fabricar las experimentales. De ahí tienes que ensayarlas. Ya te diste cuenta que no, las vacunas se demoran, claro, 3 a 5 años en el común denominador. Pero en el COVID se hizo una cosa que fue espectacular. Se unió la fase 1, fase 2. Es que había también una gran muestra de población afectada a la que podías ponerle la vacuna. No, pero uno es que uniste fase 1, fase 2. Cosa que sí se hace, ¿no? Hay varios estudios previos al COVID que se une fase 1, fase 2. Normalmente debería ser un fase 1, un fase 2, un fase 3, ¿no? Pero el COVID se hizo fase 1, fase 2, teniendo la información previa sobre el SARS-CoV-2, sobre los SARS, ¿ya? Sobre los SARS. Entonces, eso ayudó a poder saltar o abreviar un paso. No abreviar, sino juntarlos. Luego de eso, ¿qué cosa se hizo? La fabricación. La fabricación se hizo fácil, ¿por qué? A ver, ¿quién sabe eso? Hay incluso videos de eso. Me gusta YouTube. Muchas. La nueva tecnología que se empleó. Eso es biología molecular, ¿eh? Chicos, curiosidad. Aprender de todo. No solo de cardio, lo que es el cardiólogo. Todo puede ser para ser cardiólogo. Sí. Todo quien se cree. La segunda especialidad que me emocionado sería reumatología y dermato. ¿Qué será qué? La segunda especialidad que hubieran emocionado sería reumatología o dermato. Dermato es espectacular. No la estética, sino la clínica y la patología clínica, bien bonito. El ARN mensajero. ¿Se acuerdan la tecnología del mensajero? ¿Vacuna tipo ARN? ¿Ah? ¿Vacuna tipo ARN? Sí, pues. Ese es. ¿Qué planteaba esa vacuna? No, la de Pfizer. Ya, pero ¿qué planteaba la vacuna? Y la de fue el nombre de otro. Sputnik, Sinopharm. No, ¿qué planteaba? Ajá. ¿Qué planteaba? ¿Qué planteaba? ¿Cuál es el mecanismo para hacer esa vacuna? Metías Un microRNA del virus. Ajá, microRNA del virus. Producir una proteína del COVID. ¿Cómo? La adenosina. No, ¿cómo? ¿Qué cosa es el ARN mensajero? A ver, díganme una frase. ¿Qué es el ARN mensajero? Es que lleva la información. Ya, ¿cómo dirías que es eso? Lleva la información. Mensajero. ¿Ah? Habla. No, habla, normal. ¿Ah? No, claro, pero el ARN mensajero no codifica, pero está por ahí. No, lleva La información Lleva las proteínas. es un libro de instrucciones, el ARN mensajero. Ahí están las clavecitas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el ribosoma o no? Sí, Ya que claro. ustedes saben eso, más que yo. Sabía. Ya. Si ustedes tienen más años que yo eso llevo hace 30 años. ¿Ya? Y eso no ha cambiado, o sea, pero de hecho nuevas versiones, como esta acá.
es un libro de instrucciones. Y cada libro de instrucciones tiene que ser leído. Entonces fabricas RNA mensajero adrede para que codifique, como dice la doctora, el spike. Usted le da las instrucciones. Ese es el chiste. Haciendo eso es más fácil hacer gran escala de... O sea, una vez que ya lo tienes ensayado, fabricas así nomás. Es fácil. Y eso hace que puedas renovar, porque cambia solamente las instrucciones, ¿no? En función de las variantes nuevas, ¿no? De Omicron, todo eso, ¿no? Es bien interesante. Eso no es nuevo. Eso se ha creado para cáncer. En el pasado, hace 10, 20 años, se quería hacer vacunas para células cancerígenas, ¿no? Entonces, de esa tecnología también se agarró. O sea, para crear este tipo de modelos de vacunas, se ha utilizado varias cosas que ya se tenían, por suerte, en este momento. Y por eso agilizó que se pueda hacer en corto tiempo. Porque si no, como dice la doctora, si hubiera sido procedimiento nacional, 3, 5 años. ¿Está bien? Bueno, quizás 2 o 3 porque tenemos muchos pacientes, bueno, ¿no? Para ensayar. Pero eso demoró más, lo cual implicaba que las personas podían fallecer más. Exacto, la inmunidad quería ir a demorar, ¿no? La vacuna lo que hace es confiere inmunidad adquirida a redes, ¿no? O sea, inducida por la vacuna. Y eso después te protege, ¿no? Esa es la idea. Ok. Listo. La vacuna, ¿no? Inactivada y el virus también atenuados, ¿no? El virus atenuado. Listo. Un descanso de 5 minutos. Ya. Ya vamos a hacer FOD y sepsis.